Traficantes. Capítulo 1. No todos los seres humanos nacemos iguales. Hay algunos ricos, otros pobres, otros con talento, y otros enfermos e impotentes. Otras veces con peculiaridades, y en algunos casos menores, sin ellas. Saber esta verdad absoluta es lo que determinará tu vida dentro de esta sociedad de superhéroes, en el cual el 80% de la población posee peculiaridades denominadas como quirks. Habilidades especiales inherentes de una persona, con los cuales, teniendo el entrenamiento adecuado y especializado, puedes aspirar al orgulloso y prestigioso trabajo de ser héroe. Vivir en una sociedad en el que la peculiaridad lo es todo, el sueño de todo niño es poder brillar y salvar a las personas, como los héroes que tanto conocía. Izuku Midoriya no era la excepción. Mientras observaba al hombre más poderoso del planeta rescatar a las personas con una sonrisa, sabía desde muy profundo de su corazón que lo único que quería hacer en la vida era ser un héroe. Inspirado por su ídolo, las posibilidades de mostrar su servicio a la comunidad salvando a las personas, mostrando su valía. Siendo el héroe número uno, como All Might, el símbolo de la paz. Excepto que el destino había dictaminado que sus sueños jamás serían como su ídolo. Esa decisión por parte del azar del destino se vio fuertemente remarcada cuando a la edad de 5 años, le había diagnosticado como no peculiar, denominados en Japón como Mukosei. Descubrir que lo que te hace especial dentro de una sociedad de superhumanos es que no tienes nada de especial es difícil de afrontar para las personas, especialmente para un niño que había dictaminado que su propósito de vida era ser un héroe, el pináculo de lo extraordinario en la vida. No bastó las disculpas de su madre para poder calmar el dolor infantil de su corazón, sus sueños siendo frustrados por la misma biología. Una genética que jamás podría ser modificada. Excepto que sí había sido posible, en algún momento de la historia, cuando se había logrado con éxito lograr que un animal desarrollara peculiaridad. Midoriya lo sabía que ese era su propósito en la vida, para lograr sus sueños, para completar sus objetivos de vida. Tenía que eliminar esa deficiencia de sí mismo, replicar aquel milagro que se hizo con los animales peculiares, usar el procedimiento en sí mismo. Con más ansias de brillar que nunca, decidió dedicar el 100% de su mente y motivación al estudio de la biología y la medicina. Todo con el único propósito de lograr desarrollar su propia peculiaridad, y algún día, cuando llegue el momento, ingresar a un departamento de héroes y lograr el objetivo de ser el héroe número uno. Midoriya. Los años pasaron, pasándole factura al joven chico. A costa de posponer sus sueños con el fin de lograr sus objetivos más deseados, romper los grilletes de su normalidad. Pero su sacrificio tuvo consecuencias, y terminó siendo la burla y el hazmerreír de todos sus conocidos. No teniendo amigos y siendo recluido, como el paria de la comunidad. Pues el 20% de la población restante no era tan aceptada por la sociedad actual. Eran vistos como inferiores e involucionados, por el simple hecho de que sus genes jamás pudieron asimilar el gen de la peculiaridad. Midoriya. Pero Midoriya no se quedó de brazos cruzados y se lamentó por lo siniestro que era la sociedad. Se aferró a la esperanza de la biología y la farmacéutica, llevando su intelecto a nivel nunca antes conocidos, mostrando una faceta tan única que lo volvió un prometedor divulgador científico y biólogo. Haciendo que muchos esperaran grandes cosas de su persona. Midoriya sintió dolor en su cabeza, pues algo se le había sido arrojado. Espantado como un ciervo asustado, miró a todas partes en busca de la persona que trataba de intimidarlo, otra vez. Dios mío hijo, ¿por qué eres tan distraído en la clase? El profesor acusó, llamando la atención del chico, se había dado cuenta que aquel que había lanzado el borrador era su maestro. Lo siento mucho profesor, Izuku se disculpó mientras bajaba su cabeza. No lo volvería a hacer, el profesor se rió entre dientes, acompañado con algunos murmullos de burlados por parte de sus compañeros. Lo haces todos los días, en todas las clases. Murmuras muchas cosas inteligibles y eso molesta, distraes a tus compañeros, el profesor le reprendido nuevamente. Lo siento mucho, Izuku volvió a disculparse. Suspirando, el profesor dejó pasar la excentricidades del chico especial de la clase, otra vez. Tienes suerte de que seas extremadamente brillante, chico. De lo contrario te llevaría a detención. Pero eres el único que tiene un mínimo de cerebro dentro de esta sala de inadaptados, el profesor observó a los alumnos con una dura mirada. Mientras algunos parecían avergonzados por las palabras de su profesor, otros simplemente observaban con malicia hacia la dirección de Midoriya, echándole la culpa de que el maestro les reprendiera y le llamara estúpidos en su cara.
Y Midoriya estaba consciente de esto, no pudo evitar encogerse de temor. Como seguía diciendo, el cerebro tiene varias áreas responsables de diferentes funciones. La corteza prefrontal es clave para la manipulación de pensamientos, toma de decisiones y control de impulsos. Las funciones motoras son principalmente gestionadas por la corteza motora primaria, localizada en el lóbulo frontal, y el cerebelo, que coordina los movimientos y el equilibrio. El profesor dibujó un cerebro tosco en el pizarrón, utilizando la peculiaridad con la que había nacido, cual era transformar sus manos en alguna especie de niebla telequinética que le permitía separar sus extremidades y hacerlas flotar. Pero estas funciones son gracias a unas frecuencias eléctricas generadas por el cerebro. Dentro de la comunidad la llamamos ondas cerebrales. Las ondas cerebrales son patrones de actividad eléctrica que se manifiestan en el cerebro y se clasifican en diferentes tipos según su frecuencia, medida en Hz, Hz. Estas ondas juegan un papel crucial en diversos estados mentales y funciones cognitivas, y su estudio es fundamental para comprender cómo funciona el cerebro humano. Existe hasta 5 tipos de ondas que se encargan de regular el cuerpo y sus funciones, pero aquí está el detalle. Se detuvo por un momento antes de observar a Izuku. Sonrió por un momento, sabiendo lo prodigioso que era este chico. De no ser por el hecho de que no tenía una peculiaridad, lo más probable era que fuese una figura nacional para la ciudad. Ya que la mayoría de los concursos científicos a las que iba, era superado por usuarios de peculiaridades intelectuales. No por capacidad sino por mayor velocidad de procesamiento, al cual Izuku, como una persona normal, era incapaz de seguir el ritmo. Fue como comparar la velocidad de una bicicleta con la de un auto de carreras. La diferencia era inmensa. Izuku, el profesor llamó sobresaltándolo. ¿Ah? Sí, profesor. ¿Sobresaltado? Preguntó curioso. Háblame de la sexta frecuencia, el profesor pidió con entusiasmo. Tragando por un momento, Midoriya asintió antes de contestar. La sexta frecuencia es una anomalía que interactúa con el gen peculiar. Cuando estas colisionan, genera una frecuencia diferente que fue denominado como onda psíquica, conocido como frecuencia psíquica. La frecuencia psíquica es la responsable de que las peculiaridades existan tal y como son. Transmiten la información sobre la peculiaridad que porta la persona hacia las células, provocando la transmutación del cuerpo humano de manera progresiva y gradual, hasta lograr manifestar una habilidad inherente, ya sea de tipo mutación, emisión, o transformación. Cabe mencionar que estos tipos no precisamente son totalitarios, con lo que existe una amplia gama de aspectos peculiares que son a causa de las combinaciones de uno o dos tipos de habilidad, Izuku explicó, mientras observaba a su maestro a sentir un orgullo. Y ese, chicos, es la razón por la cual hoy en día los seres humanos somos capaces de manifestar habilidades extraordinarias, finalizó el profesor, elogiando con un sentimiento Izuku, quien sonrió con aprecio. Excepto los inválidos, uno de los chicos susurró, refiriéndose de esa manera despectiva hacia Izuku. Tal susurro a voces provocó una explosión de risa por parte de los alumnos, avergonzando a Izuku por su condición de no peculiar. No era la primera vez que este tipo de burlas pasaba, y evidentemente sí le molestaba y le dolía. Pero él sabía, cuando llegara el momento, obtendría un poder superior a todos estos idiotas. Y cuando lograra su objetivo, sería genial, el héroe más grande de todo el mundo. Sí, muy gracioso todos ustedes. Es por eso que, a excepción de Midoriya, se quedarán a final de clases para la limpieza del gimnasio. Las palabras duras del profesor llamaron la atención de todos los chicos dentro del aula. ¿Qué? Todos gritaron incrédulos. Pero Sensei, un chico de pelo rubio cenizo, trató de protestar. Silencio, Bakugo. O te quedarás unas horas más ayudando al conserje, el chico explosivo refunfuñó, no atreviéndose a protestar. Miró a Midoriya con odio, ese idiota que una vez conoció por casualidad en el colegio de infantes. En algún momento ambos se llevaban bien, pero cuando fue diagnosticado como no peculiar, el chico simplemente se alejó adentrándose en un montón de mierda científica. Por lo que eventualmente dejaron de pasar tiempo juntos y por lo tanto hasta el día de hoy eran como meros desconocidos. Apenas se acordaba de él cuando se dio cuenta que estaría en la misma aula que el chico Ned. ¿Me las vas a pagar, maldito idiota?, Bakugo susurró a Izuku. El destinatario de la amenaza tragó saliva, ya deseaba que toda la clase terminara para salir huyendo lo más rápido posible de esta mina explosiva, casi literalmente. Bien, dejamos el tema hasta aquí. Bakugo, he notado que estás interesado en aspirar a UA, ¿cierto?
Las clases habían terminado y con ella el día, por lo que en medio de la noche, Izuku Midoriya se encontraba en su habitación a oscuras. Su pequeño laboratorio, literalmente financiado por su persona, había abarcado todo el espacio del interior. Apenas tenía un estante donde tenía todas sus notas científicas y algunos libros de interés con respecto a las funciones biológicas del Quirks. Una pequeña cama de tamaño queen el cual tenía como manta un gran dibujo de All Might, junto con una mecedora en el cual tenía algunos libros junto con un pequeño cuadro en el que se encontraba su difunto padre, su madre y él de pequeño. No podía tener postes de héroe porque no tenía los ingresos suficientes como para invertirlos en esas cosas que consideraba innecesarias. No cuando estaba tratando de lograr historia. Este es el experimento 1150, el compuesto biofarmacéutico Quark. Pese a la ineficiencia de la combinación de las 5 frecuencias, decidí crear una nueva sustancia esta vez utilizando el ADN de una persona peculiar en la solución biocelular, Izuku relataba mientras observaba un líquido verde que había creado a partir de los restos de un villano, el cual había sido atrapado por All Might. Algo que lo había emocionado debido a que no sabía que el héroe número 1 de Japón y símbolo de la paz a nivel mundial se encontraba en Mofutazu, lo emocionó bastante. Aparentemente, aquel villano había sido miembro de una pandilla que traficaba drogas especializadas con las cualidades de potenciar las peculiaridades. De hecho, era un adicto que se había vuelto completamente amorfo por el exceso de consumo de esas drogas. La razón de por qué había tomado la muestra fue debido a que aquella criatura había tomado de rehén a Katsuki Bakugo, obteniendo la capacidad que literalmente fusionarse de manera forzosa con sus víctimas para posteriormente utilizar las peculiaridades que éstas tuvieran. Y ante el fracaso de encontrar células viables para crear la 6ª frecuencia, se le vino la idea de que las células de este criminal serían interesantes para la creación de la frecuencia que Izuku necesitaba. Se pasó el resto de la tarde y gran parte de la noche extrayendo las células que éste necesitaba para el experimento. A pesar de sentir el cansancio, decidió seguir adelante y lograr los resultados que éste deseaba. Terminada la solución proteínica hasta crear la sustancia que éste había llamado como Quark, lo colocó en un tubo de ensayo. Era una sustancia que podría otorgarle a las personas no peculiares habilidades extraordinarias. Además, estas también podrían ser cristalizadas con técnicas fármacas. En estos momentos la sustancia Quark ha sido suministrado a la máquina de frecuencia cerebral. Dijo, esperando resultados. Literalmente Izuku había construido una máquina que emulaba las frecuencias del cerebro. Y a pesar de que parecía un revoltijo de cables y un montón de cosas más, sí funcionaba y era la pieza clave para confirmar los avances de su investigación. Izuku observó comiéndose las uñas como la sustancia cual era irradiada por las 5 frecuencias del aparato. Se había tardado un minuto sin encontrar resultados, bajando los ánimos de Midoriya, quien estaba a punto de apagar la máquina para volver a tomar esto como un nuevo fracaso. Sin embargo, al momento de ver que la máquina reaccionaba a una nueva frecuencia, Izuku se congeló por un momento. ¡Oh por Dios! Eso como quedó completamente incrédulo al momento de ver lo que tanto había buscado por años. La 6ª frecuencia, la 6ª frecuencia. He logrado crear mi propia 6ª frecuencia, ante la incredulidad de sus propias palabras. Se levantó de repente de su asiento, levantó sus manos al aire y las lágrimas salieron de sus ojos. Sí. Dios, sí. Por fin lo he logrado, por fin no lo he logrado. Ese secreto mientras sus lágrimas caían. Tanto esfuerzo y esmero, para por fin lograr resultados. Tantos años de sufrimiento dieron frutos. Tomó la radio con temblor para continuar con la redacción de su informe de investigación. El experimento 1150 de la sustancia Quark ha sido exitoso. La primera etapa se ha logrado en un 100% de eficiencia. Por lo que se puede proceder a la experimentación de sus efectos. Hasta entonces, se espera resultados favorables. Izuku no lo pensó 2 veces y de inmediato sacó un poco de su sangre. Ahora tenía que investigar si era dañino para su sangre o células del uso de la sustancia y cuáles serían los costos de usarla, cuánto tiempo circularía la sustancia dentro de su cuerpo, qué habilidades le aportaría, bajo qué cantidad sería saludable y recomendable. Tenía que resolver todas estas cuestiones antes de 9 meses. Después de todo, él también estaba aspirando para la Academia de Héroes de UA. Con lo que no